Guiones y guionistas, capítulo 74. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del virtual mundo de los guionistas y el manual arte de los guiones. Hoy continuamos con el libro El espectador es el protagonista, de Daniel Tubau. Bueno, continuamos y terminamos. La semana pasada vimos la parte de antimanual del libro, es decir, en qué consistía su crítica a los teóricos del guión y su tesis sobre por qué el espectador es el protagonista, y hoy veremos la parte de manual, es decir, la propuesta de Dani sobre cómo debemos escribir un guión teniendo en cuenta que el espectador es el protagonista. Una propuesta que se basa en 2 etapas. Primero el sistema de pasos y después el método empático. Los que todavía no habéis contestado la encuesta sobre los futuros planes podéis buscarla en la página de Facebook de Guiones y Guionistas. Os agradecería que la contestaseis porque, bueno, la verdad es que solamente os lleva 20 segundos y la verdad es que me interesa mucho vuestra opinión. Y bueno, os pongo aquí el enlace del texto de la web, pero bueno, si vais a Facebook, Guionista, buscáis ahí la encuesta y bueno, si queréis hacerme el favor de votar, yo os lo agradecería. Por cierto, hoy es martes y 13 y acaba la oferta en la que regalo el planner de guión a todos los que se suscriban a los cursos de la plataforma. La oferta está en pie esta noche, bueno, hasta mañana, por lo que estéis interesados, la verdad es que, bueno, pues aprovechad el día de hoy, porque si no, a partir ya de mañana, quien quiera el planner tendrá que comprarlo. Y los que ya estáis suscritos a la plataforma, hoy tenéis una clase súper interesante del curso de estructuras narrativas. Vamos a ver en qué consiste la estructura en 5 actos. Es una estructura clásica en la narración que, bueno, ha sido utilizado desde Shakespeare en sus obras hasta las actuales series televisivas. Muy interesante, con lo cual, bueno, pues nada, los que estáis suscritos ya podéis disfrutar de ella. Y ahora sí, vamos a el espectador es el protagonista, un poquito a la parte más manual. Dani, bueno, lo que comenta es que cuando un guionista o un escritor intenta escribir una historia, lo primero que tiene que hacer es entender muy bien qué es lo que quiere escribir, ¿no? Porque, bueno, uno al principio ya se sabe, tengo una idea, tengo una historia, tengo tal, pero hasta que uno no se sienta y se pone a escribir la historia y ya te pones ahí con tu papel o boli o con tu computadora a escribir, no te das cuenta de eso, realmente los personajes, los problemas que tienes en la historia, cómo avanza, cómo tal, con lo cual, una vez que uno tiene la idea, realmente lo que tiene que hacer ya es sentarse y ponerse a escribir y porque ahí es donde se va a dar cuenta realmente si tiene historia o no, ¿no? Y claro, él dice que realmente uno para entender la historia normalmente lo que hace es dividirlo en partes, ¿no? En partes, en bloques, pero que realmente, aunque en las últimas décadas los teóricos del guión le han dado mucha importancia a estructuras muy generales, ¿no? Pues el paradigma de Sid Field o el viaje del héroe, los guionistas cuando se ponen a trabajar necesitan algo más detallado. No los superpasos o grandes pasos narrativos que definen una estructura pues, en 3 actos, los puntos de giro, 8 actos o los que sean, sino realmente en los esquemas de pasos donde se ven los momentitos de cada trama. Y él lo que propone es hacer un esquema de pasos de lo que queremos contar. Una sucesión de pasos o situaciones. Algunos lo llaman el esquema, escaleta o estructuras de pasos, de golpes, de situaciones, de puntos clave, de pulsos, de beats, steps o incluso plot points o nudos de la trama. Aunque, bueno, como él ya ha dicho, algunos profesores y muchos estudiantes están obsesionados por las definiciones precisas y bueno, él realmente no le da mucha importancia y da igual cómo le queráis llamar, ¿no? Si esquema de pasos como lo llama él, escaleta, pulsos, bits, bueno, da igual cómo lo llaméis, lo importante es que lo hagáis. Y claro, él sí que define lo que son los pasos para él. Para él, los pasos o etapas son simples y sencillas descripciones de las cosas que pasan en una historia.
No de todas las cosas, por supuesto, sino tan solo de las cosas que tienen que pasar para lo que se cuenta tenga sentido. Y nos da un ejemplo de la película Balas sobre Broadway de Woody Allen. No sé si la visteis, pero bueno, os voy a leer una serie de pasos, más que nada para que lo veáis, lo visualicéis un poco cuál es el concepto que quiere transmitirnos Dani. El primer paso, por ejemplo, cuando empieza la película Balas sobre Broadway es: estamos en Broadway, el mundo del teatro. Segundo paso: David Swain, que es dramaturgo, dice: soy un artista y yo dirigiré mi obra. Tercer paso: guerra de bandas. Chich y sus mafiosos matan a hombres de Kustavik. Cuarto paso: informan al jefe mafioso, Nick Valenti, de que se ha cumplido el trabajo. Quinto paso: Valente promete a su amiguita Olive que hará de ella un artista. Sexto paso: dilema que se plantea Shane. ¿Qué harías si tuvieras que elegir en un incendio entre salvar al último ejemplar de las obras de Shakespeare o al portero de la biblioteca? ¿No? Es el dilema de arte o la vida, ¿no? Y Shane responde: elijo el arte. Séptimo paso: otro dilema que se plantea Shane. ¿Es más importante ser un buen hombre o ser un buen artista? Bueno, y así va pasando por los pasos hasta un total de 17. Se trata de una sencilla descripción de las situaciones que hacen que la historia tenga sentido, o si se prefiere, de la sucesión de causas y efectos que conforman la trama o argumento. Y después nos pone un ejemplo de Chinatown, que muchos manuales de guión lo ponen como ejemplo de estructura de tres actos, de punto de giro y todo esto, y él dice que realmente lo que pasó ahí es que tras dos versiones de guión no se lograban ponerse de acuerdo con la estructura del guión, ¿no? Tenía más de 140 páginas y, bueno, como todos los guiones, la verdad es bastante complejo todo, ¿no? Es un mare magnum. Y entonces lo que hicieron ellos fue hacer un esquema de pasos. Cogieron el guión y escribieron una descripción en una frase de cada una de las escenas que tenían y después las recortaron, hicieron pequeñas tiras y entonces las pegamos en la puerta de la habitación en la que estábamos trabajando y empezamos a mover esas pequeñas tiras de papel arriba y abajo, reajustando la estructura para ver dónde había agujeros y añadiendo nuevas escenas. O sea, no estaban pensando en grandes unidades como actos y todo esto, sino realmente en estos pasos o puntos de la escaleta o como que queramos llamarles. Es como dividir la historia, eso, como en átomos, ¿no? En los puntos principales, ¿no? Y es un poco la propuesta que nos hace, la primera parte de la propuesta de Dani, ¿no? Dividirlo, o sea, escribir la historia pensando en pasos. Que pasos no son escenas, luego cada paso te puede dar, tú escribes a lo mejor 3 pasos y luego esto lo escribes en una escena, o al revés, escribes un paso y para desarrollar ese paso luego te hace falta 3 escenas para describir ese paso. O sea, no estamos hablando de escenas, estamos hablando de pasos, de puntos dramáticos. Y él explica, él nos da una serie de ejemplos de para qué sirve un paso narrativo para ayudarnos a entender un poco de qué está hablando. Él dice: los pasos sirven para contar la historia o relato, por supuesto, pero también pueden tener otras funciones. Por ejemplo, hacer avanzar la trama. Esta es su tarea fundamental: ser los eslabones de la cadena de causa y efectos de la trama. También informan de algo. Transmiten información acerca del contexto de la historia, de los personajes o de cualquier otro asunto que el espectador deba conocer. Presentan a un personaje, es decir, permiten al espectador conocer a un nuevo personaje. Relacionan a dos o más personajes, es decir, pueden establecer o revelar una relación cercana o lejana entre diversos personajes. Caracterizan a los personajes, es decir, profundizan en el conocimiento de los personajes, revelan rasgos de su personalidad, su vida o su carácter. Descubren un objetivo o deseo, mostrando lo que los personajes quieren conseguir o cuáles son sus objetivos y deseos. Muestran un plan para conseguir un objetivo. Pueden tratarse del plan del protagonista para alcanzar sus metas, pero también del plan del antagonista o de cualquier otro personaje. Muestran un obstáculo o dificultad, algo que se interpone en el camino de un personaje, ¿no? Normalmente del protagonista. Plantean, desarrollan o resuelven un conflicto, proporcionan ritmo o movimiento, plantean preguntas o crean expectativas, fundamentalmente al espectador, ¿no? Las preguntas para el espectador, siembran o preparan, ¿no? Un poquito lo que se conoce como el planting o payoff, crean emoción, tanto un personaje como al espectador, revelan algo, tanto al espectador como a los personajes, marcan un cambio de dirección de la historia, ¿no? Como un poco los puntos de giro de que hablan los teóricos, revelan un punto de vista distinto, ¿no? O marcan un momento de transición, ¿no? Porque, bueno, hay veces en la historia que es necesario pues dar alguna transición entre un punto narrativo y otro.
Bueno, esto sería básicamente un poquito los puntos importantes del esquema de pasos. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es el método empático, que es qué hacer con ese esquema de pasos. Y él dice que empatía hacia dónde, ¿no? Que normalmente se habla de que es necesario al espectador crearle empatía hacia los personajes. O sea, diseñar un protagonista con el que la gente se identifique del público. Lo que pasa es que, bueno, es lo que dice él. Dice yo he leído estudios en los que dicen que el personaje tiene que estar un nivel un poco por encima del espectador, porque así el espectador, que siempre se visualiza mejor, bueno, pues así entonces siente empatía hacia ese personaje que es mejor que él. Y luego de repente hay otros teóricos que dicen, no, el personaje tiene que ser un poquito por debajo del espectador, porque como al espectador le gusta sentirse por encima, bueno, pues entonces claro, al ver a los personajes por debajo, pues siente empatía con los que están por debajo. O sea, como, bueno, hay realmente teorías para un lado, para otro, y todas los defienden con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que realmente propugna Dani es que los guionistas tienen que tener capacidad empática, por lo menos en lo que se refiere a la empatía narrativa, para darse cuenta de que si lo que están contando puede resultar interesante para miles de desconocidos que se sentarán en las salas de cine o de sus salones. Porque realmente la empatía que tiene que tener es hacia el espectador, del guionista hacia el espectador, no del espectador hacia el personaje. O sea, nosotros tenemos que entender al espectador lo que está sintiendo, lo que está viviendo el espectador todo el rato al ver nuestra narración. Tenemos que tener empatía hacia eso, hacia lo que siente el espectador por la historia, por la narración, no por el personaje. ¿No? Otra vez, ¿no? Por el relato. Y él entonces nos propone un método, que es el método empático que se ha inventado él, Daniel Tubau, y que él dice, tenemos que hacer una tabla con 3 columnas. En la tabla tenemos que poner en la primera columna el esquema de pasos que hemos escrito. Y vamos viendo todos los pasos que hemos escrito y que tenemos de nuestra obra. Eso en la columna de la izquierda. En la segunda columna, que es la columna de derecha, tenemos que ir poniendo qué es lo que va a ver el espectador. Que eso hay veces que coincide con la descripción de la escena, si estamos analizando los momentos clave de una película, pero otras veces puede tratarse de la manera en que mostramos al espectador los pasos o pulsos de la primera columna. O sea, tiene que ver, claro, no tanto con la historia, sino con el relato. Hay veces que estás contando y dices, bueno, yo qué sé, estoy contando cómo matan a un espectador. Y luego, o sea, cómo matan a un personaje. No matan a un espectador, que eso espero que no pase nunca, ¿no? Que no haya sea una película tan mala que mata al espectador que la ve. Bueno, pues en el primero, yo qué sé, matan a un personaje, y en el segundo el espectador a lo mejor no ha visto quién ha disparado ese, ¿no? En el primero has puesto que, yo qué sé, que Pepito mata a Manuel, y en el derecho tú pones que Manuel muere por un disparo, y no pones que ha matado, que se ha visto a Pepito disparar, ¿no? Un poquito como el mega cliffhanger del que hablé en el podcast de Cliffhangers de Dallas, ¿no? Cuando dispararon a JR. Bueno, disparan a JR, pero no se sabe quién es, ¿no? Entonces lo que importa ahí no es que Johnny haya disparado a JR, no recuerdo quién fue el que disparó, pero sino que alguien ha disparado a JR y él cae. Ese es lo que importa al espectador. Nosotros como creadores, obviamente, sabemos la historia, conocemos la historia, el guionista conoce la historia oculta, quién ha sido el que ha disparado a JR, pero en la segunda columna lo que vamos a poner es que han disparado a JR y que JR ha caído. Lo que importa, estamos hablando del relato, no la historia. Ya hablamos en el podcast anterior la diferencia entre historia y relato. Y la importancia que Dani da al relato, que al fin y al cabo el relato es lo único que conoce el espectador. La historia puede conocerla o no. Y realmente el arte narrativo es el arte de crear ese relato a partir de la historia. En cómo voy a contar la historia. No tanto en el qué, sino el cómo. Y como dice Dani, al rellenar en nuestra tabla la columna dedicada a lo que ve el espectador, tenemos que pensar no en lo que sabemos que pasa en la historia, ni en lo que sabemos que significa la escena o para lo que sirve, sino en lo que el espectador va a ver realmente. Y como os decía antes, bueno, hay 3 columnas, porque para hacer el método empático un poquito más complejo y como más certero, lo que propone Dani es que ya tenemos las 2 columnas, por un lado la de los pulsos y por otro lado la de que lo ve el espectador. Bueno, pues vamos a añadir una tercera columna que también está dedicada al espectador, donde se va a poner qué es lo que piensa el espectador ante lo que está viendo. No solo lo que piensa que está viendo, sino también lo que piensa que significa eso que está viendo, o lo que se imagina que va a suceder.
Y con esto ya sí que tenemos todos los elementos para jugar con el relato. ¿No? Porque realmente, como comenta Dani, a pesar de la falta de actividad que se supone que tiene un espectador en un cine que es pasivo, que se sienta, que le apagan las luces y empieza a pasar toda la historia y lo único que hace es tragársela, eso es mentira. El espectador se pasa toda la película pensando, lanzando hipótesis, ¿no? Dejándose llevar por simpatías, por antipatías. ¡Ah, qué horror! Ahora grito, ahora no dispares. O sea, él está todo el rato preguntándose qué va a pasar después, ¿no? Y es una película romántica, sale el chico y luego sale la chica y ya todo el mundo está diciendo, ay, a ver cómo la seduce, cómo no la seduce, que quiero que acaben juntos y al final lloro por eso o no. O sea, estás toda la película de una forma activa, ¿no? Presintiendo, adivinando el futuro. O sea, y por eso es tan importante esta tercera columna que propone Dani. Y claro, nosotros como guionistas tenemos que imaginarnos qué va a imaginarse el espectador, ¿no? Y jugar con esas expectativas. De repente hago esta escena para que el espectador vea que, oh, no, la chica no se va a ir con el bueno, sino con otra porque se ha enamorado de otro que es más guapo. O la típica escena del culebrón donde la chica entra por la puerta y ve al personaje del chico hablando con otra chica bueno, no, la típica escena, no sé si viste Stranger Things, la segunda temporada, cuando va Eleven y ve de repente a Will hablando con la pelirroja desde lejos y no, como que ya se ha olvidado de mí, está con otro. Nosotros el espectador va a decir, no, o sea, el espectador ya sabe lo que está pasando, pero ahí va a sentir como que no, el pobre personaje se ha equivocado y eso le provoca cosas en él, ¿no? Bueno, pues eso, obviamente los guionistas jugaron con eso cuando hicieron la escena y tenemos que ser conscientes todo el rato de qué estamos jugando con el espectador. Por eso en el relato le llevamos al espectador para un lado y para otro. Es un poquito el concepto que dijo Dani Tubao en el podcast anterior de que todo el guión es un MacGuffin donde nosotros los guionistas estamos jugando con el espectador, ¿no? Y para eso utilizamos los personajes y todas las tramas y todo lo que estamos usando. Pero lo que hacemos es jugar con el espectador. Y es una de las cosas por las que yo, por ejemplo, cuando veo una película y estoy viéndola con alguien al lado y quieren decirme algo, ay, no, pero nada, yo siempre digo, cállate, o me preguntan, ¿y esto cómo acaba? Y están como nerviosos y quieren saber, yo jamás lo contaré porque hay que dejarle, por un lado, obviamente, por solidaridad con el guionista que lo ha hecho, pero también porque los guionistas lo han pensado, y no solo guionistas, luego también el director y toda la gente que ha hecho esa serie o esa película, han pensado como para jugar con el espectador y ir para un lado y para otro, y obviamente si les desvelas el final, le estás jodiendo, dicho mal y pronto, la historia, le estás impidiendo el disfrute de sentir tensión, sentir la intriga que van a matar a uno, el suspense, sentir la sorpresa. O sea, es un horror contarle a alguien algo. El tema del spoiler, que bueno, luego también la gente ya se ha vuelto un poquito loca con el tema del spoiler, pero realmente alguien que disfruta de una historia, que puede ser una historia de ficción o un reality show, o sea, o incluso un partido de fútbol, ¿no? Yo, un amigo mío que de repente cuando no puede ver un partido del Atlético, mi amigo Borja, del Atlético en directo, él es súper forofo, pues lo graba y desconecta teléfonos, televisiones, hace todo para no enterarse del resultado final y verlo luego como si fuera en directo. Si de repente va por la calle y ve a un Atlético llorando, pues de repente es un horror, porque ya sabe el spoiler de que ha perdido. Realmente es una putada que te cuenten los spoilers porque te impiden disfrutar de ver la narración como la había pensado el guionista, ¿no? Con lo cual nosotros como guionistas jamás contemos un spoiler. Y en definitiva, lo que dice Dani es que en la tercera columna tenemos que apuntar tanto las sospechas o anticipaciones del espectador que quedarán confirmadas o refutadas, como las nuevas preguntas o interrogantes activos que se despertarán en él, así como las emociones que experimentarán durante la escena. Y claro, al distinguir claramente entre, por un lado, lo que son los pulsos, es decir, nuestra intención, luego lo que ve el espectador, ¿no? Las escenas, y luego eso que ve y aquello que piensa y experimenta, es más fácil separar nuestro conocimiento como guionistas que han trabajado durante mucho tiempo en un guión. Que es un poco lo que decía, ¿no? Como que a veces estamos tan metidos dentro de la historia que realmente pensamos que si quitamos una escena, luego, bueno, luego todo lo van a entender, ¿no? El espectador. Y no, hay cosas que cuando quitas una escena tienes que retocar porque el espectador está dando por hecho cosas que entiende que a lo mejor no entiende. Pero claro, con este método de poner a otro lado lo que ve el espectador y luego lo que siente, claro, ahí ves realmente si quitas algo, lo que le estás quitando al espectador. Y lo que propone también Dani Tubao con este método es utilizarlo no solamente cuando estás creando, sino también una vez que ya has hecho, por ejemplo, la primera versión de tu guión,
¿no? A hacerlo. Tú pones tu esquema de pasos, lo que ve el espectador y control, y utilizar todo esto en la reescritura, porque es una información que muy interesante, que te está diciendo todo el rato qué es lo qué es lo que está sintiendo el espectador y qué es lo que ve, ¿no? Con lo cual, bueno, luego en el libro la verdad es que cuenta mucho más, luego tiene una parte donde habla de técnicas narrativas bueno, es mucho más completo, con lo cual os aconsejo realmente a los que os haya interesado que os lo compréis. Yo os pongo el enlace para comprarlo. Pero bueno, básicamente lo que quería contar en este podcast es el método que propone Dani para darle más protagonismo al espectador, ¿no? Por un lado con el sistema del esquema de pasos y por otro lado con el método empático para utilizar ese esquema de pasos pensando siempre en el espectador. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado el libro El espectador es el protagonista de Dani Tubau. Y quería recordaros que hasta mañana, los que os suscribáis a los cursos de guiones y guionistas, vais a tener el planner de guión de regalo. Y que es un buen empujón y si queréis lanzaros a escribir un cortometraje, porque también hay abierta la convocatoria a que enviéis cortometrajes de menos de 10 minutos al club de lectura y que bueno, podamos leerlo entre todos y podamos un poquito como no solo para ver el trabajo, sino para comentarlo entre todos y poder mejorarlo. Y si os ha gustado todo este podcast, como siempre, os agradecería que me hicierais un comentario o una valoración en iTunes, si lo veis en iTunes y sois de Apple, o por ejemplo en iVoox, si sois de Android o de otro lado y lo veis en iVoox, o en YouTube también, si este podcast lo vais a oír en YouTube, que también está. Y estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!